Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Día con las Guías. Vamos a continuar con las guías de valvulopatías de la Sociedad Europea del 2021 y la AJA del 2020. En este último video vamos a hablar acerca de valvulopatía tricuspidia y otras condiciones especiales como disfunción protésica. Recuerden que tenemos tres videos previos, el primero respecto a generalidades de las valvulopatías, el segundo de valvulopatía aórtica y el tercero de valvulopatía mitral. Si quieren apoyar este tipo de contenido, no olviden suscribirse y dejar un like. Y los invito a seguirme en mi Instagram personal, @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico. No siendo más, comencemos. Hablemos entonces acerca de las otras valvulopatías, específicamente de la tricuspidia. De la pulmonar no vamos a hablar porque pues eso es congénito y es de niños. ¿Listo? Entonces, en términos de la valvulopatía tricuspidia, podríamos decir que la insuficiencia tricuspidia ocurre en el 4% de los pacientes mayores a 75 años, siendo en más del 90% de los casos etiología secundaria. ¿Y esa etiología secundaria a qué suele ser? Dilatación de cavidades derechas, que puede ser por fibrilación auricular, por cirugía valvular izquierda, por disfunción de ventrículo de válvula izquierda o por colocación de dispositivos intracardíacos. ¿Listo? Es muy importante tener eso en cuenta. Y a mí me gustaría añadir una acá: hipertensión pulmonar severa. ¿Listo? Por su parte, las etiologías primarias van a ser muy poco frecuentes. Por ejemplo, endocarditis del lado derecho del corazón es bien raro, excepto en las condiciones de los pacientes que son usuarios de drogas endovenosas, en donde el estafilococo aureus, pues digamos que tiene predilección por la válvula tricuspidia y por eso es que hace los embolismos sépticos a pulmón. Rara vez la valvulopatía reumática afecta a la tricuspidia. De hecho, cuando uno tiene una afección primaria de válvula tricúspide, uno tiene que pensar en un carcinoide. Es algo que tiene que pensar. Recuerden que el carcinoide es el síndrome que se genera por la sobreproducción de serotonina en los pacientes que tienen tumores carcinoides, que suelen estar en el intestino delgado. Puede ser por enfermedad mixomatosa o fibrosis endomiocárdica, por afecciones congénitas y en raras ocasiones por trauma o por causas iatrogénicas. En términos del ecocardiograma, lo que vamos a ver en términos cuantitativos para hablar de la severidad de la regurgitación tricuspidia va a ser un área regurgitante efectiva mayor a 40, un volumen regurgitante mayor a 45 y que haya aumento de las cámaras cardíacas derechas y de la vena cava inferior. Eso es lo que me va a hablar de severidad en la regurgitación tricuspidia. Cuando uno piensa en el manejo, en realidad lo que está claro en la literatura es que hay una subrealización de cirugías de válvula tricúspide, porque todo el mundo ve la tricúspide y no le pone cuidado y resulta que en muchas ocasiones puede ser intervenible. Y es bueno intervenirlos porque le mejora el pronóstico a esos pacientes. En general, uno suele dar el manejo etiológico a la causa que está generando la insuficiencia, pero muchas veces, pese a que esto no resuelva la insuficiencia, no se realiza el manejo de la insuficiencia tricuspidia. ¿Cuándo se considera operar a los pacientes? Cuando tienen una valvulopatía severa o sintomática, cuando hay dilatación o disfunción ventricular derecha y cuando haya afección tricuspidia y se vaya a operar una válvula izquierda. Tengo un componente aórtico, estenosis aórtica severa, la voy a operar, pues opero de una vez también y reemplazo la tricuspide. En general se prefiere más bien una plastia como tal que un reemplazo, es decir, una reparación que un reemplazo. ¿Cuándo se va a preferir el reemplazo? Únicamente cuando las valvas están fusionadas o cuando se tiene un anillo severamente dilatado. Y hay un futuro promisorio en intervención percutánea. Han salido muy buenos estudios últimamente en términos del beneficio de la intervención percutánea en esos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones de la guía para operar a los pacientes? Cuando tenemos alteración primaria, se sugiere a todos los pacientes que tienen una insuficiencia tricuspidia severa que vayan a ser llevados a cirugía de corazón izquierdo. Todos aquellos pacientes que sean sintomáticos también van a ser llevados. Todos los pacientes que tienen una regurgitación tricuspidia moderada, pero que van a ser llevados a cirugía, y se consideran los pacientes asintomáticos que tienen, digamos, dilatación del ventrículo. ¿Listo? Ahora, en cuanto a la parte de la insuficiencia tricuspidia secundaria, se recomienda a todos los pacientes que van a ser llevados a cirugía del corazón izquierdo, a todos los pacientes que tienen una, digamos, una insuficiencia moderada a severa, que también van a ser llevados a cirugía del corazón izquierdo, todos los pacientes que son sintomáticos o que tienen dilatación del ventrículo derecho también se deberían considerar, y existe la posibilidad de considerar la aproximación transcatéter que hayamos mencionado en esos pacientes. Entonces acá tenemos el algoritmo que nos dice: vea, usted tiene una insuficiencia tricuspidia, necesita cirugía de corazón izquierdo. Si así sea leve o moderada, usualmente considere operar a ese paciente. ¿Listo? Ahora, si el paciente es la severidad, pues digamos es severa, valga la redundancia, de la insuficiencia tricuspidia y no necesita una cirugía valvular izquierda, mire si es primaria o secundaria. Si es primaria y es sintomática, opérelo.
Si tiene dilatación del ventrículo derecho, opérelo y si no, monitorización. Si es secundaria, mire, si la disfunción es severa o tiene hipertensión pulmonar severa, digamos que en estos momentos se prefiere la terapia médica, ya porque digamos ahí suele ser más benéfico o más bien suele ser más riesgoso el manejo tardío de esos pacientes. Y si es sintomática, usualmente opérela, ¿listo? Eso es como lo que uno va a realizar como tal en esos pacientes, o si tiene dilatación de ventrículo derecho, ¿no? En resumen, acá tenemos la gráfica de la baja, nos dice, vea, regurgitación tricuspidia severa, va a ser llevado a cirugía de corazón izquierdo, opérelo. Tiene falla cardíaca derecha y es primaria, opérelo. Es secundaria y no responde a terapia médica óptima, considere operarlo. Y se le hizo cirugía de corazón izquierdo previo, puede considerar operarlo. Si está asintomática y está en estadio C, usted lo primero que va a mirar es si es primaria y si es progresiva, opérelo. Y si es un estadio B, es decir, todavía no esté ni nada por el estilo, pero va a ser llevado a cirugía de corazón izquierdo, muchas veces considere operarlo. En cuanto a la estenosis tricuspidia, la estenosis se suele acompañar de insuficiencia en el escenario de la valvulopatía reumática, pero hay otras etiologías atópicas como congénitas, nuevamente el carcinoide siempre obligado a descartarlo cuando se presente, inducida por medicamentos, enfermedad de Whipple, endocarditis o un tumor atrial gigante, y se valora con un, obviamente, ecocardiograma. No existen criterios como tal de estadificación de severidad, a diferencia de como si existen en la insuficiencia, pero en general uno habla de que un gradiente mayor a 5 milímetros de mercurio ya es hemodinámicamente significativo. Si uno va a ver la guía, realmente no hay una indicación específica de cuándo intervenir a esos pacientes, y se suele recomendar o cuando tienen síntomas o cuando va a ser llevado a valvulopatía izquierda y es hemodinámicamente significativa. Se suele preferir la reparación que el reemplazo valvular y anatómicamente pues digamos que la reparación suele ser difícil. ¿Listo? Hay estudios de manejo con plastia de balón percutánea con resultados prometedores, también toca esperar. Y nuevamente lo que les dije, sintomática o que sea severa y que vayan a ser llevados a cirugía de corazón izquierdo. Para terminar entonces la revisión de esta guía, hablando de situaciones especiales, la disfunción valvular protésica se puede generar por trombosis, por endocarditis, por hemólisis, por fuga paravalvular, por falla válvula protésica o por algo que se conoce como el mismatch. El mismatch básicamente es que imagínense que ustedes tienen un anillo valvular de este tamaño y ustedes les pusieron un anillo que queda más pequeño. Entonces pues el paciente sí tiene por acá el anillo que le está funcionando muy bien, pero este pedazo sigue siendo por así decirlo de válvula nativa y eso es lo que genera el mismatch en esos pacientes. ¿Cuáles son las recomendaciones para los manejos de esos pacientes? Entonces el manejo para las disfunciones de válvula protésica depende de qué disfunción estemos hablando. Si tenemos trombosis como tal de válvula protésica, lo ideal como tal en esos pacientes pues es operarlos. Existe otra opción que es la fibrinolisis, cuando no se puede hacer la cirugía, pero lo ideal es operarlos, ¿listo? Sobre todo cuando es mayor a 10 milímetros de mercurio, uno debería considerarlo, ¿cierto? Pero en general, casi siempre, sobre todo si es obstructivo, operarlos. Ahora, si la trombosis es de válvula biológica y no de válvula protésica, usualmente lo que uno hace es anticoagularlos, ¿listo? Antes de considerar la reintervención. Y uno mira si con la anticoagulación resuelve o no. Si tiene hemólisis o fuga paravalvular, entonces ahí uno tiene que valorar. Si la fuga es paravalvular y eso está relacionado con endocarditis o está causando hemólisis repetida y el paciente necesita transfusiones todo el tiempo, pues usualmente reopérelo. Usted puede considerar un manejo transcatéter en los pacientes que tienen una fuga paravalvular que es clínicamente significativa o que tiene hemólisis, pero los pacientes tienen un riesgo quirúrgico muy alto o prohibitivo. ¿Listo? Entonces, pues ahí uno tiene que valorar eso. Y en una falla de válvula biológica, uno usualmente pues recomienda reoperar a todos los pacientes que tienen un aumento como tal en el gradiente transpotésico o que tienen regurgitación severa asociada a esa disfunción o a esa falla de la válvula biológica. En cuanto a la trombosis, aquí tenemos un algoritmo de manejo. Si uno tiene la sospecha de la trombosis, le va a hacer un ecocardiograma transtorácico y si no se puede, se lo hace transesofágico, o sea, si no lo identifica en el transtorácico. Y uno tiene que valorar si esa trombosis es obstructiva o no. Si la trombosis es obstructiva y el paciente está críticamente enfermo, usted tiene que tratar de operarlo. ¿Listo? Si el paciente tiene una anticoagulación que no fue muy efectiva ni nada por el estilo, pues uno considera anticoagulación más antiagregación y mira si sirve o no. Si sirve, puede considerar hacerle seguimiento, ¿cierto? Mientras que si no sirve, pues usted le hace cirugía. Si el paciente tiene muy alto riesgo de cirugía, pues toca hacerle fibrinolisis.
Ahora, si es no obstructiva, usted lo que va a hacer es optimizarle la anticoagulación. Si el paciente hace tromboembolismo o tiene un trombo muy largo mayor a 10 milímetros, en general eso es lo que va a indicar que se le haga como tal la cirugía de esos pacientes. De lo contrario, pues lo que uno hace como tal es optimizar, y si el paciente sigue con el trombo a pesar de la optimización, pues ahí sí uno usualmente lo lleva como tal a la cirugía. En cuanto a valvulopatías concomitantes, es decir, cuando el paciente tiene afección, por ejemplo, aórtica y mitral al mismo tiempo, uno siempre debe manejarla conforme a la que sea predominante, es decir, a la que sea más severa. En caso de que sean equivalentes, ¿cierto? Se maneja conforme a los síntomas. Me explico. Si yo tengo una insuficiencia mitral severa y una estenosis aórtica severa, la que me va a orientar es la que esté siendo más sintomática. ¿Listo? Siempre se debe considerar como que, o sea, siempre se debe considerar más bien como una valvulopatía puede afectar a la otra en términos ecocardiográficos. Porque a veces yo tengo una estenosis mitral, por ejemplo, si tuviera una estenosis aórtica severa, imagínense esto. Este es el ventrículo izquierdo, este es el tracto de salida de la aurícula, y por acá está la aurícula izquierda, acá está la válvula mitral y aquí está la válvula aórtica. Imagínense que yo tengo una estenosis aórtica severa en ese paciente. Esa estenosis aórtica está haciendo que este ventrículo trate de sacar, pero no puede sacarla por aquí. Y además este paciente tiene una insuficiencia mitral severa. Entonces, como la estenosis aórtica aumenta aún más el volumen que hay acá, pues va a aumentar el volumen regurgitante a través de la estenosis mitral. Y eso me puede sobreestimar la severidad de la insuficiencia mitral. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y es importante a la hora de definir cómo realizar la intervención, pues se deben valorar todas las valvulopatías que se vayan a intervenir. Por eso en general, si ustedes ven, el manejo transcatéter no es una opción si el paciente va a requerir otro manejo valvular, porque usualmente se manejan al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos como las condiciones que uno podría hacer. Por ejemplo, si el paciente tiene una estenosis mitral severa y una regurgitación mitral severa, entonces uno puede ser si el man es candidato a reparación y si el man es candidato a reparación, ¿cierto? En términos de, o sea, si es candidato más bien a reemplazo valvular aórtico y a reparación de válvula mitral, pues uno hace eso, el reemplazo aórtico y la cirugía mitral. Si no, fíjense que incluso hay una opción de cuando es candidato a TAVI y es secundario el candidato a MitraClip, pues uno le puede hacer el manejo con las dos. Entonces, pues ahí toca ir viendo. En cuanto al manejo de las comorbilidades de la enfermedad coronaria, en general, todos los pacientes, como se dieron cuenta a lo largo de los videos, previo al manejo quirúrgico se les hace angiografía coronaria. Y si el paciente tiene antecedente de enfermedad cardiovascular, si tiene sospecha de isquemia miocárdica, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, hombres mayores de 40 años y mujeres posmenopáusicas con valvulopatías o uno o más factores de riesgo cardiovascular, en general uno a esos pacientes antes de la cirugía pues les hace el cateterismo cardíaco. También debe considerarlo en regurgitación mitral severa, porque recuerden que usualmente ahí puede haber la etiología isquémica muy importante, y siempre considerar la angiotac de coronaria pues digamos en los pacientes que tengan bajo riesgo cardiovascular. En términos de la revascularización, se recomienda a todos los pacientes que vayan a ser llevados a cirugía aórtica mitral o tricuspidia y que tengan una estenosis significativa mayor al 70%. También se debe considerar en los pacientes que tengan una indicación de cirugía aórtica mitral o tricuspidia y que tengan entre 50 y 70% de estenosis de arterias coronarias. Uno puede considerar la PCI, o sea, ya no el bypass, sino el manejo percutáneo, cuando uno le va a hacer TAVI a los pacientes y pues tiene estenosis significativa. Y uno también lo puede considerar cuando va a hacer MitraClip y el paciente también tiene una estenosis significativa. Lo ideal es hacerlo al tiempo, ¿no? El punto de identificar esto es hacer las dos cirugías al tiempo. Manejo de comorbilidades, la fibrilación auricular, pues uno puede considerar la ablación cuando se va a hacer manejo quirúrgico de valvulopatías. Realmente esto no mejora la mortalidad y en ocasiones puede aumentar el riesgo de colocación de marcapasos y se va a valorar según los factores de riesgo de recurrencia. En general la anticoagulación, pues la FA en general se anticoagula, pero recuerden que si es valvular, o sea que tiene reemplazo de válvula mecánica o si tiene estenosis mitral moderada severa, pues uno va a preferir los antagonistas de vitamina K. De resto uno va a preferir como tal los DOACs. Y aquí les decía lo de la intervención quirúrgica, uno puede considerar la ablación de fibrilación auricular concomitante en los pacientes que van a ser llevados a cirugía, balanceando pues digamos el riesgo-beneficio, o la otra posibilidad es la oclusión de la aurícula derecha. De hecho hace poco salió un estudio, POSPI3, bueno se me olvidó el nombre del estudio, pero está, si ustedes buscan en Medscape los mejores o los estudios más relevantes de cardiología del año 2021, ahí está. Básicamente, ¿qué hicieron en ese estudio? Cogieron a todos los pacientes que iban a ser llevados a una cirugía cardíaca y que tenían fibrilación auricular y les hicieron oclusión de la auriculilla. Y cuando les hicieron esa oclusión de la auriculilla, les fue mejor en términos trombóticos. Independientemente de si ya habían tenido no trombo, si estaban anticoagulados o no, a todos les hicieron oclusión de rutina y les fue bien. Entonces a futuro muy probablemente es algo que vayamos a ver de recomendación en las guías. Si tiene FA y le opera una válvula, pues ciérrele una vez la auriculilla. En términos de la anticoagulación, pues ya lo que habíamos hablado, vitamina K
si es una estenosis mitral moderada severa o si tiene una válvula mecánica. Y en consideraciones del manejo, a todos los pacientes pues optimizarles el riesgo cardiovascular, siempre ejercicio individualizado y guiado por un experto, dar manejo de falla cardíaca conforme a síntomas y siempre determinar la indicación quirúrgica del paciente. No esperar a que el paciente haga síntomas, mirar si hay algo más que me puede indicar la cirugía. Y lo último es la parte de la profilaxis para endocarditis en los pacientes. Entonces recuerden que la profilaxis antibiótica conforme a las guías europeas, porque según el NICE ya no es para nadie, pero por las guías europeas uno sí debería dar profilaxis antibiótica a todos los pacientes que tengan una válvula protésica, hacia haya sido una válvula transcatéter o aquellos que tengan material protésico para un reemplazo quirúrgico. Esas son las condiciones cardíacas que ponen de alto riesgo. ¿Listo? ¿Y cuáles van a ser los procedimientos pues digamos de alto riesgo? Básicamente las extracciones dentales. ¿Listo? Eso va a ser lo más importante. Y en términos de la prevención de infección antes de cirugía cardíaca o vascular, pues ahí está uno antes le hace el tamizaje de Staphylococcus aureus nasal para ver si toca ponerle smupirocina, le hace profilaxis perioperatoria y mira si los pacientes tienen indicación de colocación de marcapasos o algo por el estilo, valorar las fuentes potenciales de sepsis y cosas por el estilo. Y recuerden que la profilaxis en el escenario de los procedimientos dentales se hace con amoxicilina 2 gramos oral, única dosis, unos 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Y con esto terminaríamos nuestra revisión de la guía de valvulopatías. Espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenla en los comentarios y si quieren seguir aprendiendo con nosotros denle click a este video.